Shabbat Shalom, mis Javerín. Shabbat Shalom, familia, amigos. Hemos llegado al estudio número 39 de la Torá, la parashá cuyo título es Hukat, y su significado es estatuto, decreto, ordenanza. Eso lo vemos en el libro de Bamidbar, libro de Números, el capítulo 19, versículo 1 al capítulo 22, versículo 1. Y pues hagamos un breve estudio de la parashá Hukat. Se nos cuenta sobre varios acontecimientos importantes que vivió el pueblo de Israel durante su viaje por el desierto. Pues primero Dios les enseña la ley de la vaca roja, un mandamiento que recuerda que no siempre entendemos todo lo que Dios hace, pero podemos aprender a confiar en Él. Después ocurre un momento muy triste, que es el fallecimiento de Miriam. El pueblo se queda sin agua. Dios le ordena a Moisés que le habla a una roca, y él pues está un poco molesto con tantas quejas del pueblo, y en cambio de hablarle a la roca, la golpea, y de todas maneras pues sale agua, pero Dios le dice que por no haber obedecido exactamente, no va a poder entrar a la tierra prometida. También más adelante se nos habla que fallece Aarón, y su hijo Eleazar pues ocupa el lugar de sumo sacerdote. Cuando el pueblo vuelve a quejarse, aparecen serpientes venenosas. Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce. Quienes la miraran con fe y se arrepintieran eran sanados. Finalmente el pueblo de Israel vence a los reyes enemigos y continúa acercándose a la tierra prometida. Y pues la parashá Hukat pues nos confirma o nos confronta más bien con las mayores aspiraciones del ser humano, pues querer comprender todo antes de obedecer. Sin embargo, pues la Torá enseña que la verdadera sabiduría no consiste en entender plenamente cada decreto divino, sino de reconocer que la sabiduría del Eterno sobrepasa pues la del hombre. Miremos lo que nos dice el libro de Números, capítulo 19, versículo 1 en adelante. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: el siguiente estatuto forma parte de la ley que yo, el Señor, he promulgado. Los israelitas traerán una vaca de color rojizo, sin defecto, y que nunca haya llevado yugo. La entregarán al sacerdote Eleazar, quien ordenará que la saquen fuera del campamento y que en su presencia la degolle. Entonces vemos acá en esta porción que comienza con un mandamiento que nosotros no logramos entender. Es el decreto de la vaca roja, en hebreo Parak Amu Adumak. Pues la vaca roja es una de las leyes más misteriosas de la Torá. Es un J-O-K, es decir, es un estatuto cuya razón última pues trasciende la comprensión humana. No se trata de un mandamiento irracional, sino de un decreto cuya profundidad pertenece únicamente a Dios. Por ello es Hukat, que es considerada una de las porciones más profundas de la Torá. La parashá Hukat es una de las más profundas de la parashá, ya que enseña que la obediencia no siempre depende de comprender, sino de confiar plenamente en la sabiduría del Eterno. Recordemos que el mismo rey Salomón en el libro de Eclesiastés lo dice. Miremos lo que nos dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, versículo 23. Todo esto lo examiné con sabiduría y me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. Entonces, aunque el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra reconoció que existen ciertos misterios divinos que
que permanecen fuera del alcance de la razón humana. Y en esta ocasión pues analicemos la Parat Adumá, la vaca roja. La vaca roja era un mandamiento especial. Dios ordenó que se tomara una vaca completamente roja, sin defectos y que nunca hubiera trabajado. La vaca era sacrificada y sus cenizas se mezclaban con agua. Esa agua se utilizaba para purificar a las personas que habían tenido un contacto con un cadáver. ¿Por qué era necesario? Pues en la Torá pues, se nos dice que tocar un cuerpo sin vida producía una impureza ritual. Lo hemos visto en otras ocasiones, en otras enseñanzas, ¿sí? Y que no era un pecado, no significaba que la persona estaba de estado de impureza ritual. Lo más sorprendente aquí es que aquí es donde está el gran misterio. La persona impura quedaba pura cuando recibía el agua de esas cenizas, mezclada con las cenizas, pero quienes preparaban esa agua quedaban ritualmente impuros. Es decir, el mismo proceso purificaba a unos y hacía impuros a otros. Entonces, ¿cómo comprender nosotros ese misterio? Pues vemos que no todo en la vida se puede comprender completamente, que hay momentos en los que debemos de tener toda la confianza en Dios, que es el que hace las cosas y que simplemente nosotros no podemos escudriñar más allá de lo que el Eterno tiene. Y la obediencia y la humildad también forman parte de esa fe. Y pues la vaca roja pues es vista como una sombra o como un símbolo profético del sacrificio de Yeshua, el Mesías, quien sin tener pecado fue sacrificado para la purificación de la humanidad y para abolir el pecado. Acá vemos que Yeshua es visto como el cumplimiento espiritual de la vaca roja, que presenta la purificación del pecado y la restauración ante Dios. Y miremos pues 4 aspectos de la vaca roja. El primero, que era roja, el color rojo se asocia con la sangre y el pecado. Eso lo dice el libro de Isaías 1:18, que nos dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Entonces, acá vemos que está hablando sobre que Yeshua cargó el pecado de la humanidad, y pues Dios está invitando al pueblo a volver a Él, que aunque el pecado sea grave, como dice, rojo como escarlata, Él promete por perdonar y limpiar completamente, dejando pues que la persona quede blanca como la nieve. Y pues Dios no solo corrige, sino que también restaura y limpia completamente a la persona que se arrepiente. Todo eso por medio de su Hijo Yeshua HaMashiach. También miremos un segundo aspecto, que vemos que Yeshua fue sin defecto, ¿sí? Yeshua no tuvo pecado. Miremos lo que nos dice el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 15, que fue un sacrificio perfecto. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces acá está hablando directamente que Él se entregó por nosotros, por nuestros pecados, que Él murió, que Yeshua fue rechazado y que Él murió por nosotros, por cada uno de nosotros,
y que tenemos de nosotros verdaderamente valorar lo que Él hizo en el madero por nosotros, porque recordemos lo que nos dice también Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un tercer punto es, así como la vaca era roja, era sacrificada fuera del campamento, pues Yeshua también murió fuera de Jerusalén. Miremos lo que nos dice Hebreos 13:12. Por eso también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su sangre, su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Entonces vemos que Yeshua fue rechazado, que sufrió, y dice que fuera del campamento, mostrando que su sacrificio fue para limpiar y para santificar al pueblo de Dios. Su sufrimiento fue fuera de la ciudad, en el cual pues representa su entrega total por nuestra santificación. Un cuarto punto es que su sangre nos limpia de la muerte espiritual. Miremos lo que nos dice el libro de Efesios, el capítulo 2, y pues es un poco extenso, pero para que lo podamos comprender, del 1 al 5. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Yeshua, aun cuando estábamos muertos en pecados. Pero por gracia ustedes han sido salvados. Entonces acá pues nos está hablando muy claramente. Este pasaje nos está enseñando que estábamos muertos espiritualmente por nuestros pecados, lejos de Dios y bajo el poder de la desobediencia, pero Dios, lleno de rajén, lleno de misericordia y de amor, nos dio a su Hijo Yeshua para que muriera en el madero por cada uno de nosotros. Como dijimos, el ser humano estaba muerto espiritualmente, pero Dios lo revive con su amor y con su gracia por medio de Yeshua. No éramos capaces de salvarnos nosotros mismos, pero Dios, en su infinita misericordia y por su gracia, dio a su Hijo Yeshua para que muriera en el madero por cada uno de nosotros. Entonces, pues, para concluir, pues la Parashá Jucat pues muestra que la vaca roja, como un medio de purificación para el pueblo, limpiando la impureza de la muerte y recordando que el ser humano necesita ser limpio para poderse acercar a Dios, y todo creyente en la fe en Yeshua, ese principio se entiende de forma más profunda, así como la vaca roja purificaba externamente. Yeshua trae purificación interior y trae vida nueva. Yeshua es la vida que limpia y que restaura al ser humano delante de Dios. Si te gustó este video, no dudes en darle like, compartirlo a tus amigos y familia y suscribirte para no perderte las próximas enseñanzas. Shabbat Shalom.